Primero que nada, agradecer a INIA por la invitación a participar en esta jornada. Bueno, mi nombre es Martín López y les voy a hablar de este proyecto de caracterización del perfil de calidad de variedades de arroz que llevamos a cabo Latitud e INIA en las zafras 2013-2014 y 2014-2015. El equipo de trabajo que tuvimos en este proyecto por parte de Latitud fueron Blanca Gómez, Patricia Arcia, Natalia Ponce de León, Alejandra Villiris y yo, Martín López. Por INIA trabajaron con nosotros Pedro Blanco y Fernando Pérez. También tuvimos apoyo de los departamentos del LATU. Del departamento de cereales trabajaron Gabriela Dota, Giancarla Treso y Gabriela Suburu. Y por el departamento de análisis de productos agropecuarios, Mariana Rodríguez y Carolina Luzardo. El objetivo un poco del proyecto era evaluar la calidad molinera, la composición química, calidad física y sensorial de las variedades de arroz seleccionadas por el Programa de Mejoramiento Genético de INIA, como les dije, en las zafras 2013-2014 y 2014-2015. Bueno, para hablar un poco de la metodología de trabajo, INIA realizó la selección de variedades y el cultivo y cosecha en sus campos experimentales e inmediatamente después de las cosechas nos envió las muestras al Latitud, donde hicimos la parte de acondicionamiento, elaboración y determinación del perfil de calidad. Las variedades seleccionadas fueron, dentro de las índicas, el Paso 144, Olimar, 5903, Arrayán y Quebracho. Después tenemos una parte de índicas Clearfield, con 212, 244, Puitá y Nov, y después las japónicas Tacuarí y Parao. El acondicionamiento que se realizó en Latu fue básicamente el secado en cámaras de temperatura y humedad relativa controlada a 25 grados y 65% humedad hasta llegar a una humedad objetivo de 13 más menos 0,5% para poder elaborarlas. La idea fue realizar un secado suave para que el secado después no fuera un factor que influyera en la elaboración de las muestras y en el quebrado y demás. Después pasamos a la elaboración, que incluyó la limpieza, el descascarado, el pulido, y acá lo que hay que destacar es que todas las muestras fueron elaboradas a un color de 40 para evaluarlas a todas en las mismas condiciones. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo determinamos un poco el perfil de calidad. El perfil de calidad consta de 4 aspectos. La composición química, que incluye el contenido de materia grasa, de proteínas, de humedad, la calidad física, con las dimensiones y defectos, la calidad molinera, en la que estudiamos el cargo total, el blanco total y el entero, tanto en cargo como en blanco, y las propiedades funcionales y la calidad sensorial, donde hicimos el perfil de viscosidad con el RBA y estudiamos también la temperatura de gelatinización con el DCC, y además se realizó el perfil sensorial a través de un panel de jueces. En esta presentación, por motivos de tiempo, básicamente, vamos a hablar de la calidad molinera y de las propiedades funcionales y de la calidad sensorial. Yo les voy a hablar de la calidad molinera y de las propiedades funcionales, del RBA y DCC que dijimos, y mi compañera Patricia Arcia les va a hablar del perfil sensorial y del panel de jueces. Bueno, la calidad molinera, como decíamos, estudiamos el cargo total y el blanco total para las variedades. Acá les voy a presentar los datos de la zafra 2014-2015 y lo que vemos para el cargo total, que 5903 y Tacuarí fueron las que presentaron un cargo total mayor, mientras que CL212 fue la que tuvo un cargo total menor de 77,3%. Hay 3 puntos de diferencia entre las mejores, digamos, y la peor. Para el blanco total, lo que vemos es que 5903 sigue siendo la que tiene mayor blanco total, y acá lo que vemos, en realidad, el globito debería ir acá abajo, es Puitá la que presenta un menor blanco total. Y ahora vamos a ver el entero de las 10 variedades para las 2 zafras. Entonces lo que vemos es en el eje de las X las variedades, en el eje de las Y el entero que tuvieron para el color de 40, y vemos en naranja la serie para la zafra 2013-2014 y en blanco las zafras para el nivel de entero para la zafra 2014-2015. En el caso de Quebracho, solo se analizó en la zafra 2014-2015, por lo que no tenemos barra naranja. Y acá lo que vemos
básicamente es que hubo buenos niveles de entero, pero en algunas variedades como 212, 244, Puitá e Inov, hubo un descenso muy grande de una zafra a la otra. Entonces, tratamos de analizar en qué etapa del procesamiento es que se da esta disminución del entero. Puede ser en la descascaradora o en el pulido. Entonces vamos a ver la susceptibilidad que presentaron las variedades a quebrarse en la descascaradora. Para esto graficamos de nuevo todas las variedades en el eje X y en el eje Y el quebrado cargo que tuvieron. Y acá lo que vemos nuevamente es que las variedades 212, 244, Puitá y Inov tuvieron una alta susceptibilidad a quebrarse en la descascaradora para la zafra 2014-2015. Luego, para evaluar de alguna forma la susceptibilidad a quebrarse en el molino, teníamos que determinar la cantidad de quebrado que se iba generando a medida que iba avanzando el proceso de pulido. Entonces, determinamos blanco total, entero, quebrado y color a distintos tiempos de pulido preestablecidos. Estos son los 5 tiempos de pulido que utilizamos y graficamos el color contra lo que nosotros llamamos quebrado asterisco, que son los gramos de quebrado que existen en la masa de blanco a un determinado tiempo. Se calcula, básicamente es el quebrado sobre el blanco para ese determinado tiempo. Entonces, lo hicimos eso a los 0 segundos, a los 30 segundos, a los 60, 90 y así, y ahí fuimos graficando esto. En el tiempo 0 lo que tenemos es el cargo, en realidad el quebrado cargo, y ahí fuimos sacando y mediante una regresión lineal sacamos lo que llamamos susceptibilidad a quebrarse en la pulidora. Es básicamente la proporción de arroz blanco que se quiebra al aumentar el color en un punto. Bien, entonces ahora les voy a mostrar. Bueno, en cada uno de estos 5 tiempos de pulido se hicieron 3 repeticiones para tener más certeza estadística. Y ahora lo que les voy a mostrar es la susceptibilidad a quebrarse en la pulidora, el gráfico obtenido para las variedades índica no Clearfield, digamos. Y ahí lo que vemos es quebracho, que es esta naranja, que este es el valor de la pendiente, tuvo una susceptibilidad a quebrarse mayor que todas las otras. 0,17 para quebracho, 0,05 para el paso, que es la menor. Y bueno, ahora lo que les voy a presentar es un gráfico con la pendiente, o sea, el gráfico anterior obtuvimos todas las pendientes y acá las graficamos los valores de la pendiente para cada una de las 2 zafras para todas las variedades. Y vemos nuevamente que en 212, 244, Puitá e Inov hubo una pendiente mayor en la zafra 2014-2015 y algunas variedades como Tacuarí y Parao presentaron una pendiente menor en estas zafras. También evaluamos de alguna forma la velocidad de remoción del afrechillo, porque todas las variedades fueron pulidas a un blanco de 40, pero hay algunas variedades que llegan más rápido que otras, ¿verdad? Entonces, acá vemos, graficamos el tiempo de pulido contra el color en el eje X, y para llegar a un nivel de 40, tenemos algunas variedades como Arrayán y Quebracho, que llegan en tiempos alrededor de 85 segundos, y otras variedades como Puitá y Tacuarí, que necesitan tiempos más largos, un 50% más, aproximadamente alrededor de 120 segundos. Entonces, como para resumir un poco el comportamiento en molino que tuvieron las variedades, para el cargo total vimos que tuvieron un alto cargo total las variedades Inov, Tacuarí, Parao y 5903, un bajo cargo total, bajo no, digo, fueron las que tuvieron más bajo de estas que estudiamos, 212, 244, Puitá y Olimar. Para el blanco total presentaron un alto blanco total 5903, Arrayán y Tacuarí, y un bajo blanco total 212, 244, Puitá y Olimar.
Y en el caso del entero lo que podemos decir es que fue alto para las variedades 5903, El Paso, Arrayán, Quebracho, Tacuarí y Parao, y bajo en el caso de 244, Inob, 212 y Puitá. En cuanto a la susceptibilidad a quebrarse en la descascaradora, lo que vimos fue que 244, Inob, 212 y Puitá presentaron mayor susceptibilidad y que además presentaron mayor susceptibilidad en la zafra 2014-2015, lo que posiblemente esté relacionado con condiciones ambientales. Y en cuanto a la susceptibilidad a quebrarse en la pulidora, en general lo que podemos decir es que el efecto de la zafra fue mayor que el efecto de las variedades. Y bueno, para hablar un poco de la velocidad de remoción de afrechillo, lo que les comentaba, Arrayán y Quebracho tuvieron una alta velocidad de remoción de afrechillo y Puitá y Tacuarí una velocidad baja. Ahora vamos a hablar del estudio de las propiedades funcionales que hicimos. Utilizamos métodos instrumentales para determinar propiedades térmicas con el DSC y para determinar el perfil de viscosidad usando el RBA, que usar estos equipos presenta algunas ventajas porque son rápidos, utilizan poca cantidad de muestra y permiten de alguna forma predecir lo que van a ser las características de textura del arroz cocido. Entonces, este es el equipo, el DSC, el calorímetro diferencial de barrido. Se pesa la muestra 4 miligramos en unas capsulitas chiquititas así, y esta es la celda donde se cargan. La celda ahí no se ve muy bien, pero tiene dos soportes donde se carga. En uno, nuestra cápsula con la muestra que lleva la harina de arroz y agua en exceso para asegurarnos de que se dé la gelatinización del almidón. Y en la otra lleva un material inerte, que en este caso es aire, y se setea una curva de calentamiento de las dos plaquitas. En este caso se usa de 20 a 100 grados. Y el equipo lo que hace es tratar de mantener las dos plaquitas a la misma temperatura. Pero ¿qué pasa? Como en la que nosotros pusimos el arroz, se va a estar dando la gelatinización del almidón, hay una reacción química, ahí el equipo va a tener que entregar más o menos calor que en la otra. Entonces, lo que vas obteniendo, el equipo va graficando la diferencia de calor que tiene que entregar a las dos plaquitas y ahí obtenemos. Vemos que viene constante hasta que se empieza a dar la gelatinización del almidón y ahí se da este pico hasta que termina y vuelve a ser constante. Entonces, vemos, esta primera temperatura que nos marca el equipo es la temperatura de inicio de la gelatinización, cuando se empiezan a gelatinizar las primeras cadenas de almidón. La última temperatura es la temperatura final de gelatinización, entonces allí tenemos todo el rango de temperaturas en las que se da la gelatinización del almidón. Y el equipo nos da también la entalpía de gelatinización, que es este valor acá, que nos da una idea de la energía que hay que entregarle al almidón para que se lleve adelante la gelatinización. Entonces, como les decía, este ensayo brinda el rango de las temperaturas de gelatinización y se puede correlacionar de alguna forma con características culinarias que va a tener el arroz. Entonces ahora vamos a ver el gráfico de las temperaturas de gelatinización para las 11 variedades. Vemos claramente dos grupos, todas, vamos a decir, menos Tacuarí y Parao, están alrededor de 60 grados. Y bueno, y Tacuarí y Parao tienen una temperatura de gelatinización de inicio, digamos, alrededor de 70 grados. Este equipo es el analizador rápido de viscosidad. Acá lo que se hace, en esas capsulitas, se pone arroz y harina de arroz y agua, y esta paletita va girando y va registrando la viscosidad de la mezcla. Entonces el equipo empieza a calentar, hace un perfil de calentamiento que de alguna forma simula la cocción del arroz, calienta hasta 95 grados, se mantiene a 95 grados, y baja de nuevo hasta 50 grados, que es la temperatura a la que aproximadamente se consume el arroz. Y entonces va registrando la viscosidad a medida que se da todo este proceso. Y lo que obtenemos es el perfil de viscosidad de la pasta de arroz durante la cocción.
en este perfil se pueden obtener muchos datos, bueno, como la viscosidad pico, el breakdown, que es la diferencia acá entre este pico y este valle, el setback, o bueno, la viscosidad final, y el setback, que es la diferencia entre la viscosidad pico y la viscosidad final. Y algunos de estos parámetros se van a correlacionar con atributos sensoriales que determinamos con el panel. Por ejemplo, el breakdown se relaciona con la pegajosidad que va a tener este arroz, y el setback se va a correlacionar también con la dureza del arroz cocido. Entonces vamos a ver las gráficas para estos dos atributos, y acá lo mismo, vemos Tacuarí Parao, tienen un valor de breakdown más alto, mientras que en el caso del setback, vemos que Tacuarí Parao tiene un valor de setback mucho menor que las otras variedades. Un poco como para resumir esto de las propiedades funcionales, podemos decir que Tacuarí y Parao presentaron un comportamiento que se relaciona con una baja dureza y una alta pegajosidad del arroz cocido. Como decíamos, un bajo setback, el setback se relaciona con la dureza, entonces un bajo setback nos va a llevar a una baja dureza y un alto breakdown nos va a llevar a una alta pegajosidad. Olimar, 212, 244 y Puitá presentaron un comportamiento que se relacionaría con una alta dureza y una baja pegajosidad, y para el caso de las otras variedades, El Paso, Arrayán, 5903 y Quebracho tuvieron un comportamiento intermedio que no se destacaba por nada de esto. Bueno, ahora para hablar de la calidad sensorial viene mi compañera Patricia García, así que los dejo. ¿Puedo aprovechar? No, pero no abre eso. Es... Ahí está. Ahí. Ahí. Bueno, buenas tardes. Bueno, continuando con los resultados de este proyecto, vamos a pasar a hablar de la calidad sensorial. Que por calidad sensorial nos referimos a la determinación del perfil sensorial, que lo determinamos por evaluación de las muestras por un panel de jueces entrenado. Bien, en el LATU contamos con un panel entrenado hace 3 años. Allá por el año 2013 se empezó con el proceso de formación y entrenamiento del panel. Para ello lo que se presentan son las etapas básicas, estas son las de entrenamiento de cualquier panel sensorial. En realidad, la primera etapa, que es la búsqueda de normas, se refiere a la búsqueda de información del producto. Normas porque hay productos que ya tienen normas preestablecidas. En el caso del arroz es la búsqueda de información. Información científica, técnica, información que haya disponible. Y ahí ya recurrir a experiencia que tengan otros institutos de investigación y universidades. Y en nuestro caso nos apoyamos en la experiencia que tiene la Universidad de Arkansas. Para eso una compañera nuestra hizo una estancia, estuvo en la Universidad de Arkansas, se acopló al trabajo del panel entrenado que cuentan allí, hace más de 10 años que trabaja el panel, observó la metodología de trabajo y armamos una propuesta en base a las capacidades que teníamos nosotros en nuestro país y en base a nuestras variedades. Bueno, luego continuando con el proceso de formación y entrenamiento, la convocatoria a los evaluados, a todos los que quisieran participar de este panel, la selección preliminar, el entrenamiento en principios generales, ¿a qué se refiere? A que la persona aprenda a usar una escala, una boleta de evaluación, una escala, las normas generales de evaluación de muestras. Y luego ya pasamos al entrenamiento específico del producto. Ahí donde la persona, el futuro juez, se enfrenta a la muestra, sea el arroz, aprende a evaluarlo. En esta etapa se trabaja mucho en grupo, en sesiones abiertas para formalizar, para uniformizar principalmente los términos. ¿Cómo le vamos a llamar? Dureza, firmeza, ¿cómo le vamos a evaluar? En boca, en mano. Entonces, una vez que son muchas sesiones de evaluando muchas muestras del mercado,
muestras de la industria, muestras con defectos, sin defectos, tratando de abarcar un amplio espectro de muestras. Entonces se pasa a verificar el panel. Hay que se prueba que cada juez sea repetible, por eso muchas repeticiones, que haya concordancia entre los jueces, y una vez que el panel está validado, pasó a evaluar las muestras de este proyecto, y el panel sigue hasta el día de hoy trabajando con otros proyectos de arroz. Bien, ¿cómo preparamos las muestras? Se estandarizó para este proyecto la forma de cocción en agua fría, arroz, en relación 2:1 y en olla arrocera. O sea, los resultados están acotados a estas condiciones de preparación de muestras. ¿Cómo se presentan? Se presentan a 50 grados las muestras, una vez cocidas, en bol de vidrio con tapa para que permanezcan calientes. Se presentan 2 muestras por sesión, ya que como van a ver en la próxima transparencia, son muchos los atributos que se evalúan y para que no se enfríen las muestras, por eso nomás, y se saturan las personas, identificadas con un número de 3 cifras y en lo posible referencias de apariencia y textura. Se trata que en cada evaluación de muestras haya por lo menos de 8 a 12 jueces por sesión, en cabinas individuales, ahora sí de forma independiente está trabajando el juez, por duplicado en días distintos para tener luego un análisis estadístico. Y tal, la escala que se utiliza para evaluar cada atributo es de 0 a 15. Estos son todos los atributos que se evalúan. Como ven, son unos cuantos en cuanto a olor, apariencia, sabor y textura. Lo que se sigue es un orden lógico. Lo primero que se encuentra el juez es oler la muestra, ¿tá? Y luego pasa a los aspectos, a los atributos de apariencia, lo visual, y luego flavor y textura ya se boca. Y luego pasando ya a los resultados más relevantes, ya les adelanto bueno, que en cuanto a sabor y olor no se presentan resultados porque fueron perfiles muy suaves, muy atenuados. Lo más relevante que se obtuvo fue en apariencia, brillo, las variedades más brillosas, Tacuarí, Parao, 5903, las más opacas, Solimar, 212, 244 y Quebracho. Respecto a la pegajosidad visual, a cómo se observaban, las más pegadas, Tacuarí, Parao, 5903, las más sueltas, Solimar, 212, 244 y Puitá. Respecto a integridad de grano, puntas abiertas, las más abiertas, Tacuarí, Parao e Inou, las más cerradas, Solimar, CL212, 244 y Puitá. Siguiendo con apariencia, largo de grano, las más larga, Olimar, el más corto, Tacuarí. Y en ancho de grano, la más ancha, Arrayán y Quebracho, y los más finos, Tacuarí y CL244. En cuanto a textura, de rugosidad en boca, las más rugosas, CL244, Arrayán y Quebracho, las más lisos, Tacuarí, Parao y 5903. Dureza, las más blandas, Tacuarí, Parao. Pegajosidad manual, las más pegajosas, Tacuarí y Parao. Esto último, lo de dureza y pegajosidad, se confirma lo observado con el estudio de las propiedades funcionales, que estas muestras tenían bajo setback y alto breakdown. Bien, estos resultados eran de analizar cada atributo tomando como variable el factor variedad. Nosotros lo que queríamos era estudiar a ver si las muestras, si las variedades se agrupaban en función, o sea, siguiendo con si se agrupaban por alguna característica común. Para eso lo que hicimos fue correr un análisis de componentes principales, que es una herramienta útil en estos casos, como en estos casos, que tenemos muchas muestras que son variedades y muchas variables de respuesta que son todos los atributos. Bueno, cuando corrimos el PCA, y representado en este diagrama, y explicando un 75% de la variabilidad de las muestras, lo que efectivamente observamos fueron 3 grupos. ¿Tá? Que cómo se lee. Podíamos ver que teníamos un grupo Parao y Tacuarí, que se ve que tienen alguna característica, una o varias características que las hacen diferentes al resto. Lo mismo con este grupo de acá, Puitá, CL212, Olimar y 244, tienen alguna característica diferente al resto. Y este grupo de aquí, Quebracho, Arrayán, Inou y El Paso. Y lo que observamos era que este grupo de Puitá, CL212, Olimar y 244 se caracterizaba por las muestras ser estas variedades más opacas, más sueltas, más íntegras y menor pegajosidad. Y por este lado, el grupo de Parao y Tacuarí eran las muestras que poseían más brillo, menor dureza, mayor pegajosidad y los granos menos íntegros. Y estas muestras presentaron un comportamiento intermedio.
Y estos fueron los datos más relevantes del proyecto y con esto terminamos.